fórum para divulgar y discutir sobre nuestros derechos. Bienvenidos al episodio número 17 de Magazine Jurídico. En esta ocasión iniciaremos diálogos alrededor de la paz, tratando de llegar al concepto que se maneja de esta como deber del Estado y como derecho. Relacionamos distintas formas de abordar la búsqueda de la paz por parte de los gobernantes, especialmente con base en la Ley 418 de 1997 y además mencionamos su posterior modificación en la Ley 2272 del 2022 frente al ambicioso proyecto de paz total. Esperamos con este y próximos capítulos aportar a la discusión y responder las preguntas sobre qué es la paz total y por qué una ley de paz total. Muchas han sido las formas de abordar el camino por la paz. Sin embargo, nos hemos encontrado con un problema desde su definición. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se consigue la paz? ¿Cuáles son los medios idóneos para buscar la paz? En últimas, las diferentes políticas que se han establecido históricamente para tratar de conservar algún tipo de tranquilidad, protección y seguridad frente a los constantes conflictos internos son una clara demostración de cómo el concepto de paz y la forma de llegar a esta varía dependiendo de la posición ideológica, cultural y política. Los cambios en los estados de derecho desde el siglo pasado a la actualidad nos dan luces frente a lo que se busca con la paz, al no ser esta una mera ausencia de guerra. Una paz como la que se plantea en la actualidad requiere de mecanismos para mantenerse en el tiempo, como los de verdad, reparación y no repetición. Muchas de estas metas se consiguen o se pueden conseguir mediante la discriminación positiva y acciones que reivindiquen no solo los derechos humanos y fundamentales, sino que resalten y entren a proteger a las comunidades e individuos más vulnerables. Sobre la paz, la Corte Constitucional en sentencia T-102 de 1993, magistrado ponente Dr. Carlos Gaviria, sostiene que el derecho a la paz tiene multiplicidad de formas de acción. Por ejemplo, al ser un derecho a autonomía, reclama como deber jurídico del poder público, así como de los particulares, la abstención para mantener una sociedad excluyente con la violencia como forma de solución de conflictos y de igual manera atenta a las violaciones de derechos humanos. Es así, pues, como la Corte sostiene que la convivencia pacífica es un fin básico del Estado y ha de ser el móvil último de las fuerzas del orden constitucional. Como le entendió la Corte Constitucional, la paz es el respeto efectivo de los derechos humanos. Como ya se sostuvo, no basta con la mera ausencia de guerra, los ceses bilaterales o el incremento de gasto en materia de seguridad. Estos podrían ser una forma de manejar el conflicto, mas no una forma de garantizar que haya paz. De diferentes formas se han abarcado los procesos de paz con distintos grupos y durante tantos años de conflicto armado. En el año 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, se aprobó la Ley 418, siendo la primera en establecer un marco legal para el proceso de paz en Colombia. Lo que se pretendía era la creación de una política de seguridad democrática y establecer un marco jurídico para la implementación de medidas como el estado de emergencia, la creación de zonas de rehabilitación y consolidación, el fortalecimiento de la justicia y la reparación de las víctimas. En este orden de ideas, el objeto de la Ley 418 de 1997 fue dotar al Estado de instrumentos eficaces para asegurar su vigencia y garantizar los derechos y libertades fundamentales de la Constitución y tratados internacionales. Los gobiernos siguientes han prorrogado esas facultades y han introducido modificaciones con base en sus prioridades y las experiencias pasadas. Podríamos decir que estas han sido herramientas importantes para el proceso de paz en Colombia, ya que permite que grupos armados ilegales, subversivos o paramilitares, se sometan a la justicia y contribuyan a la reparación de víctimas. Sin embargo, su implementación y cumplimiento han sido objeto de críticas, así como de desafíos. Es por esto que actualmente el país sigue trabajando en todo este proceso de implementación y cumplimiento. Y el actual gobierno no es la excepción. Y por eso ha decidido presentar al Congreso un proyecto que prorroga una vez más esas potestades presidenciales e introduce ajustes importantes a la institucionalidad de la paz,
se incorporó al proyecto del gobierno el articulado elaborado por los senadores del Pacto Histórico, Iván Cepeda y Roy Barreras, que propone cambios en la manera como se venía implementando el acuerdo con las FARC y da un giro a la manera en cómo se dieron las últimas negociaciones de paz. Esto sugiere que el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en conocer y concertar las herramientas existentes como base de la paz total, en vez de desgastarse con una narrativa que desestima las experiencias previas y muestra como novedosos asuntos que ya se han formulado y desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano. Es preciso decir en este momento que el 22 de agosto de esta anualidad, la Corte Constitucional celebró una audiencia en la que se escuchó a expertos en el conflicto y en la justicia transicional. Uprimni, por ejemplo, dijo que la ley de paz total es de constitucionalidad discutible, porque debe como mínimo reconocer los mismos derechos a las víctimas que el Acuerdo de La Habana y el deber del Estado de investigar los crímenes graves cometidos por los grupos con los que se negocia. Sostuvo, hay unos límites constitucionales de entregarles beneficios políticos en desmedro de los derechos de las víctimas. Ahora bien, frente a la búsqueda de la paz total del gobierno actual, especialmente frente al mantenimiento de los acuerdos de paz, es importante mencionar que, a pesar de los esfuerzos para la implementación de los puntos principales del acuerdo final de paz, de lograr el diálogo para que cese la violencia institucional tan arraigada en nuestro país, es claro que, tal como lo señala el informe comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2023 de la misión de verificación de la ONU, la violencia aún sigue latente, sigue siendo un virus que afecta a las comunidades y la vida de muchos civiles en distintas regiones sigue afectando a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Ese mismo fenómeno histórico sigue poniendo en peligro los procesos de reincorporación, puesto que continúan los asesinatos de excombatientes. La vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos sigue peligrando, haciendo que el objetivo de alcanzar la paz sea un horizonte difícil de lograr. Volviendo a la Ley 418 de 1997, su última modificación está en la Ley 2272 de 2022, que buscó complementar los objetivos propuestos en las distintas modificaciones para alcanzar o aproximarnos a una paz estable y duradera con las garantías de reparación, no repetición, justicia y verdad. La última modificación a esta ley por parte del actual gobierno nos da definiciones de términos como la paz total y la seguridad humana. La paz total se entiende como una política de Estado, un sistema de integración social para el diálogo y negociación de todo ente cuya finalidad será el logro de una paz estable y duradera con las garantías de no repetición y seguridad a todos. Por otro lado, el término de seguridad humana se define como la protección de todo individuo en el territorio nacional. En este se incorpora el concepto de cultura de paz total como un ideal para alcanzar la convivencia pacífica y el buen vivir. Para los fines de la ley, según se dice, contarían con la participación de distintos grupos políticos y étnicos en diálogos o conversaciones, vinculándolos a construir un mejor tejido social mediante estos diálogos que se buscan entablar. Por otra parte, en la búsqueda de la paz en el sentido de ausencia de violencia o guerra, se busca realizar dos tipos de procesos que contribuyan a la materialización del objeto de estos esfuerzos. En primer lugar, las negociaciones con grupos armados al margen de la ley con carácter político, y segundo, los acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados del crimen de alto impacto, logrando así su sometimiento a la justicia. De los distintos mecanismos que se contempla para asegurar la aplicación de esta y la protección a grupos marginados, queremos resaltar los siguientes. Primero, garantizar la participación de un país extranjero para el desarme, con el fin de que éste sea imparcial. Segundo, un vocero que represente a los grupos armados. Esta persona no puede pertenecer a estos. Tercero, garantizar la seguridad de las personas que participen en estas reuniones para generar acuerdos. Y por último, aplazar capturas de las personas que participen en los diálogos, negociaciones o firmas de acuerdos. El creciente interés por la ley de paz total del gobierno Petro ha avivado la discusión respecto a las políticas para la paz.
el futuro político de Colombia en este aspecto es incierto y entra en discusión la ley de sometimiento a la justicia, que propone no solo una disminución en la pena aplicable, sino también otros beneficios, como conservar hasta el 6% del patrimonio o bienes que hayan podido obtener producto de sus actividades delictivas. Bueno, no sin antes comprometerse en la reparación de quienes han sido víctimas del conflicto. Uno de los cuestionamientos que se realizan sobre el proyecto de paz total radica precisamente sobre el sometimiento de las bandas criminales ante una jurisdicción especial correspondiente al derecho internacional humanitario. Está mal visto por el derecho internacional, toda vez que dicha prerrogativa de justicia transicional solo aplica a los ojos del derecho internacional humanitario para los grupos reconocidos como beligerantes. Sin embargo, el derecho internacional ha ido en contra de la rebaja de penas para los crímenes de lesa humanidad y demás que se han cometido en el marco del conflicto armado y que tuvieron cabida en el proceso de paz con las FARC-EP. Con esto, queremos mostrar que aún hay espacio para discusiones donde el derecho internacional pueda desconocer las situaciones particulares de cada nación, sin que estemos del todo de acuerdo con el uso de mecanismos del derecho internacional humanitario pensados para grupos políticos armados sobre la idea de rebajas para los grupos criminales. Frente al problema de las bandas criminales, en otros ordenamientos jurídicos encontramos a la Ley RICO en Estados Unidos. Esta fue dictada en 1970 con el objeto de desarticular a las redes mafiosas italoamericanas. Dicha ley se creó para combatir el crimen organizado, los grupos criminales y las organizaciones corruptas a través del delito llamado racketeering, el cual tipifica este tipo de conductas relacionadas con la confabulación y la asociación colectiva, pues se procesa a las personas que sean parte de las empresas delictivas o que pertenezcan a esos grupos criminales. Incluso la justicia estadounidense los persigue por ordenar los delitos y no solo por ejecutarlos. Para ser judicializados bajo dicha ley se necesita que los delitos cometidos estén relacionados con las actividades delictivas desarrolladas por esos grupos. Haciendo un paralelo entre la ley RICO aplicada en Estados Unidos y la paz total en Colombia, encontramos dos formas diferentes de aproximarse a una solución. Tienen objetivos y propósitos, podríamos decir, distintos, pues son modelos que se aplican para lograr fines totalmente opuestos. La primera persigue a las empresas que participan en actividades delictivas y busca condenar a quienes hagan parte de las mismas. En cambio, la paz total lo que busca es entablar diálogos con los grupos armados que aún están presentes en el país y lograr mediante estos el sometimiento a la justicia de dichas bandas criminales. Dicha comparación nos deja en la duda de si la forma en que se ha abordado el manejo de los grupos criminales con las políticas de paz total son del todo efectivas o si por el contrario deberíamos adoptar un modelo donde se busque el sometimiento directo con castigos y penas para los sujetos de estas agrupaciones. La violencia se ha hecho tan latente en la sociedad colombiana que también este fenómeno nos invita a pensar la búsqueda de la paz desde la labor que prestan discursos de odio, la falta de entendimiento del otro y especialmente tomando el análisis de la ley RICO, debemos pensar cómo la empresa privada y los sectores de poder económico han aportado o no a perpetuar la violencia. En un contexto en el que los esfuerzos del gobierno por lograr la paz en los territorios se ven constantemente desafiados por grupos al margen de la ley, surge la pregunta de si es posible alcanzar una paz total duradera. Las leyes son solo herramientas, el cumplimiento de las mismas está supeditado a la voluntad política, la reglamentación y aplicación. En el próximo capítulo de Magazine Jurídico tendremos en cuenta los objetivos de la llamada paz total, promovida desde la presidencia. Estudiaremos su grado de avance y cumplimiento de objetivos específicamente en los temas que han dado más de qué hablar. Asimismo, tomaremos en cuenta la opinión pública y de los grupos políticos para tratar de exponer el panorama completo frente a las propuestas sobre paz total. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Magazine Jurídico.